Y en este Juan Agro de hoy nos vamos a dar otro de los lujitos que habitualmente en cada podcast y en este ciclo que hemos comenzado desde hace un tiempo a esta parte, con mucha adhesión y gracias a ustedes que están del otro lado, siempre interiorizándose en los contenidos de Juan Agro, vamos a darnos, insisto, este lujito. Federico Zerboni, presidente de Maizar, la agrupación que justamente nuclea a la cadena del maíz, y sin ningún tipo de dudas hay varios temitas por hablar y abordar. Hablamos de un cultivo con un potencial tremendo, que tiene mucho camino por recorrer en este país, pero debe haber condiciones y ventajas beneficiosas. Federico es productor en distintas zonas de Argentinas, con diferentes realidades y, al igual que ustedes que están del otro lado, apunta siempre a la eficiencia. ¿De qué manera? ¿Cómo transformar el maíz y hacerlo rendir e industrializarlo y llegar a todo el mundo? Bueno, es uno de los desafíos y ejes que vamos a trazar. Fede, ¿cómo andás? Bienvenido a Juan Agro. Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Aclararte que Maizar es la cadena maíz y sorgo de Argentina. Efectivamente, no quería dejar afuera el sorgo, haces bien en aclararlo, porque viene creciendo de paso, ¿eh? Pero El focalicémonos, sí, en este arranque en el maíz. ¿Cómo le explicás a quien está del otro lado el potencial que tiene el maíz en Argentina? maíz es el cultivo más federal que hay, ¿no? Vos a cualquier municipio que vayas en el país vas a ver el maíz. Digamos, el maíz está en la dieta de toda la proteína animal, pollos, cerdos, vacas, la gallina, la gente en el pequeño productor, transformación biodiesel, la industria, los derivados que tiene el etanol, perdón, no biodiesel, me equivoqué. Este, bueno, y está en todos lados y bueno, y es además que es fundamental para la cadena de rotación agrícola, ¿no? En lugares que si se hace monocultivo de soja, tampoco es viable monocultivo de soja, si no se rota con maíz, es el cultivo que más fija carbono, que hace Ujú. mejor al suelo por la incorporación de carbono y de rastrojo en el suelo. Así que bueno, es un cultivo fundamental por donde lo mires para toda la cadena productiva agrícola del país. Y bueno, ahí la importancia un poco que tiene la cadena de maíz, son más de 40 instituciones donde están los semilleros, productores, exportadores, industria húmeda, industria seca, todas las proteínas animales. Bueno, es enorme la cantidad de gente que trabaja en la cadena de maíz y del sorgo. Y bueno, con mucho potencial para crecer, como vos decías, por lo que tiene como en la transformación que genera el maíz, el segundo ingreso de exportaciones agrícolas que hay después de la soja. Y bueno, creemos que tiene mucho, mucho para hacer todavía acá y viendo un poco cómo sigue creciendo en países como Estados Unidos, como en Brasil, que creo que ahí tenemos que sacar muchos ejemplos de cómo se transforma el maíz, ¿no? Si Argentina todavía tiene mucho por hacer, con lo que vos hablabas antes, nosotros de la producción, el 70% lo exportamos y solo consumimos el 30%. Los brasileños es al revés, consumen el 75% y solo exportan el 25%, y Estados Unidos el 87% lo consumen, lo consumen como proteína animal o para hacer etanol, y solo exportan el 13%, ¿no? Creo que cuanto más se transforme el maíz adentro, más valor adentro genera en el país, especialmente en los lugares donde se produce. Estamos en esa línea, trabajando siempre y no dejando de exportar. Creemos que en la cadena de maíz tenemos un plan que llamamos 10 por 10. Creemos que podemos llegar a 10 millones de hectáreas por 10 toneladas de rinde promedio. Eso es a corto plazo, es muy fácil lograrlo. Este año ya estamos en 8 toneladas por hectárea promedio, según la Bolsa de Rosario de Córdoba, de Rosario, perdón, en el último informe que salió. Y tiene mucho para hacer todavía en tecnología, ¿no? Estamos subfertilizando los maíces, nos falta mucho por hacer en cuanto a uso de tecnología para crecer en tanto rendimiento como en área. Así que esa es la idea de nuestra cadena y apuntamos a ese punto. Federico, estoy escuchando, vos sos productor de la zona de provincia de Buenos Aires, también de provincia de Córdoba, sabiendo que el maíz es el cultivo más caro a la hora de implantar. ¿Cómo se puede ser eficiente en este contexto? Bueno, es un gran problema que no tanto solo en el maíz, sino también en el trigo, ¿no? Pues los márgenes son muy ajustados por la importancia que tiene la fertilización y bueno, y todos los gastos que tiene, digamos, con esta implicancia que tiene estas últimas medidas, digamos, de la guerra, que creció mucho el tema. Es un gran problema, mucho pasa
lamentablemente por las benditas retenciones, eso le saca mucha competitividad al sector, los números cambian con esos valores, ni hablar en la soja, que también con el porcentaje que tiene, ese es, yo creo, es el punto inicial para que explote el sector, por un lado, y hay que ser eficientes, con todo el mayor uso de tecnología que se puede. El productor argentino está muy tecnificado, me refiero al uso de tecnología a través de la siembra variable, la fertilización variable, el uso de buenos híbridos, manejo por ambientes. Creo que hoy por hoy no se puede evitar ese tipo de manejos, se deja de ser competitivo, ¿no? Digamos, un productor que tiene esa tecnología y otro que no lo tiene, y que no lo tiene, una desventaja muy grande. Así que yo creo que lo que hay que hacer es, hay que ser muy profesional, usar toda la tecnología posible, y el gobierno tiene que hacer lo suyo, por un lado, liberando esos impuestos distorsivos, las provincias y los municipios con los impuestos también distorsivos, siempre el ajuste lo hacen a través, muchas veces, del aumento de las tasas o los impuestos inmobiliarios. Me parece que ahí nos falta un planteo más nacional, un planteo, digamos, entre todos, ser algo viable para crecer. Y también ahí pongo al sector agropecuario, de dirigencia agropecuaria adentro. Creo que nosotros no estamos coordinados, o sea que nosotros trabajamos mucho con Brasil a través de la alianza internacional que tiene Maizar, Sí. con Estados Unidos y con Brasil. Tenemos mucho contacto con ellos, y el sector productivo del agro brasilero se unió, hizo un instituto que se llama el IPA, Instituto Pensar Agro, asocia a toda la gente que trabaja en el sector de adentro. Ahí forman políticas y trabajan mucho con la política. Hoy esa institución asesora al bloque parlamentario agropecuario de Brasil, que tiene el 60% de las dos cámaras. ¿Cuánto más fácil es trabajar cuando los cambios vienen con la política? Pedir los cambios sin la política es imposible, pero ellos tienen un planteo a largo plazo con la política y con un objetivo claro de hacia dónde va el país y hacia dónde va el sector. Y cómo pasar a ser un país en 25 años de importador de alimentos, a ser hoy el principal productor de alimentos para todo el mundo, siendo primeros en exportaciones y en producción en casi todo lo que están los productos del agro, mucho potencial para crecer, creciendo mucho sin desmontar, sino siendo más eficientes en el manejo, con la fertilización, con la tecnología, con todo el manejo que tienen, y creo que es lo que tenemos a seguir, ¿no? Un sistema así. Vuelvo a repetir, creo que también el sector tiene su gran responsabilidad en coordinar y mandar un mensaje claro, trabajando junto a la política para lograr los cambios que necesita el país y el sector agropecuario. Fede, te escucho y le pregunto al productor, después seguramente opine el dirigente, pero en estos números finos y márgenes muy acotados que hay, vamos a poner un caso testigo y desde el punto de vista personal de tu parte, ¿cómo crees que debe alcanzarse la eficiencia más allá de que cada establecimiento y cada campo es un mundo y hay múltiples variables que tienen unos y otros? ¿Cómo crees que se puede llegar a lograr esa eficiencia tranqueras adentro? Porque del clima no se puede esperar nada. De la política, qué mal, habrá que ver. ¿Y adentro cómo hacemos? Mira, los planteos exitosos son los que yo te nombré antes, los que te usan toda esa tecnología y los que tienen un manejo a largo plazo, ¿no? Una buena rotación, una fertilización balanceada. Cuando uno tiene que le presta el zapato, digamos, con el fósforo, si uno viene fertilizando antes, puede bajar un poco la fertilización, pero y no resentir los rendimientos. Pero hay que manejar el sistema agropecuario. Yo lo veo muy clarito en campos que uno viene trabajando hace años, con un manejo de rotación de productos fitosanitarios, principios activos, con fertilización balanceada, azufre, con toda la base de fósforo y nitrógeno que se requiere, con una buena rotación, a cuando uno agarra un campo por primera vez, es- que lo pone en regla, hasta que lo pone en régimen, la diferencia es abismal, ¿no? Ya. Cuidado del suelo, todo ese manejo del agua, saber manejar un poco cuando uno hace cultivo de servicios, cuándo hay que cortarlos para que no se consuma el agua del verano, todo un manejo profesional que creo que hoy el campo lo tiene, ¿no? Tratando siempre de innovar con las políticas, digamos, con las tecnologías nuevas que van saliendo. Yo siempre digo de que acá el campo argentino es sumamente competitivo y sobrevive siempre el productor más apto que puede competir, ¿no? Otros países hay muchos subsidios. ¿Hay productores a baja escala que pueden competir? Les complica mucho más, no vamos a decirle, digamos, a mentir, un poco decir el hecho ese de que un productor a baja escala que no tiene esa tecnología pierde mucha eficiencia y pierde muchas ventajas, ¿no? Yo conozco productores chicos que también son muy eficientes, pues son muy prolijos y trabajan muy bien.
Lo importante es la eficiencia que tenga cada escala, cada productor, la eficiencia que tenga y cómo lo maneja. Ya que muchas veces es mucho más difícil eso, ni hablar cuando uno agarra un manejo año a año, uno de los grandes problemas de Argentina es esa forma que tiene de alquilar los campos que va cambiando, pasando de mano, eso ya no va más porque uno tiene que saber cómo viene fertilizando, uno tiene que ser consciente que el fertilizante que pone en el campo lo usan los 5 cultivos que vienen, porque no se libera todo junto, el fósforo se va liberando de a poco, entonces es un manejo, digamos, más manejo de alcancía, ¿no? Si uno pone la alcancía y va retirando durante los cultivos y siempre tiene que ir llenando esa alcancía con nutrientes y con manejo. Y uno no sabe qué usó antes el productor, hay problemas de toxicidad por mal manejo o por mal rotación de principios activos. Es decir, ya no es como antes, el tema es más complejo y bueno, el manejo tiene que ser muy, muy profesional, como dije antes, y muy eficiente. Y bueno, tiene que ayudar las políticas económicas, ¿no? Cuando uno no puso la tecnología porque no dan los números, ahí empieza a fallar el sistema y creo que en eso estamos fallando hace 20 años, de que el cual el campo siempre se lo vio como no como un socio estratégico del país, sino como una vaca lechera a la cual había que extraerle lo más posible. Y bueno, hoy esa vaca no está en la mejor salud, mejor condiciones de producir leche, ¿no? Está que se llama exigida, y hoy tenemos campos con menos fertilidad, con más problemas de muchas veces de falta de rotación, un equipo de maquinarias viejos. Hoy Argentina, si uno lo compara con otros países similares, tiene muy bajo nivel de maquinaria por hectárea sembrada, que eso es muy malo porque se pierde mucha eficiencia muchas veces en el momento de la cosecha. Hoy se puede cosechar, mañana llueve, perdimos calidad, perdimos rinde, perdimos un montón de cosas. Nos falta mucho todavía para crecer, pero bueno, estamos en carrera y hay que ir por ese camino, ¿no? Por trabajar en forma conjunta, una política mucho más clara y viendo, bueno, ojalá que con todas otras actividades que hoy entren divisas y otros sectores, le pueden sacar la pata al productor de la cabeza, ¿no? Uno ve retenciones, dice, bueno, ¿cuántos son? Y son $100 por tonelada, es muchísimo, ¿no? O sea que Sí, uno rinde 3, 4 toneladas por hectárea, estamos hablando de 300, $400 por hectárea que están sacando antes al productor, antes de que venga a cubrir sus costos y a manejar el tema, ¿no? En trigo, maíz son más de $100. Está bueno poner números porque cada productor haga cuántas toneladas produjo por año y que vea cuánto retienen retenciones a lo largo del año. Y si uno saca la cuenta de los últimos 20 años, el número asusta muchas veces. Uno saca ese número y dice, ¿esa plata dónde está? A mí me la sacaron y no la ves en el país, lamentablemente, no la ves en infraestructura, no la ves en caminos, no la ves en crecimiento, no la ves en educación. Bueno, es un despilfarro que se perdió todo eso, ¿no? Eso es triste, pero bueno, me parece que hay que mirar para adelante, no para atrás. Mirar para atrás para aprender los errores, pero mirar para adelante es cómo se sale, ¿no? Llorando por lo perdido no ganamos nada. Sigue aprendiendo para cambiar esas malas medidas. totalmente, siendo siempre proactivo, aprendiendo los errores del pasado para no volverlos a cometer en el futuro. A propósito del futuro, te pregunto, porque trazás siempre la comparativa con Brasil y está bien, y acá estamos en un camino de primarización. Falta mucho por recorrer pensando en la industrialización y todo el potencial que tiene el maíz, pensando en los mercados externos. A ver, ¿cómo lo pregunto? ¿Faltan políticas para industrializar más el poroto y no exportar solo grano? ¿O debe haber un cambio de paradigma en la cadena toda? Por lo general, cuando en Argentina se dan las condiciones, el productor cambia y hace, ¿no? Muchas veces creo que es innovador el productor y cuando hay oportunidades se aprovechan. Nosotros venimos ahora de una gira por España, invitados para hablar de biotecnología, junto a esta alianza con Estados Unidos y Brasil, y uno ve Europa, por ejemplo, los productores tienden a desaparecer todos, ¿no? Falta de eficiencia, regulaciones, falta también de uso no nos dejan usar insumos, fertilizantes, agroquímicos, no tienen escala, no tienen directa. Cada vez el área bajó a la mitad y siguen, digamos, y van a seguir, va a seguir bajando el área de toda Europa. Países, la demanda de maíz, yo creo que va a ser muy firme. Argentina exporta a más de 100 países maíz en el mundo y, y creo que esa demanda no se va a perder, pero estamos perdiendo lo que es la transformación y estamos perdiendo, por ejemplo, vos hablas antes de los costos, ¿no?
¿Cómo hace un productor hoy de Salta para mandar maíz al puerto a 1200 kilómetros? Eso no pasa en ninguna Tiene parte que del ser mundo. mago, básicamente. No, no, pierde porque trabaja para el flete nomás. Hoy tenemos el problema de tampoco dan los números con el aumento del combustible. Entonces, en Sí. el mundo, a más de 500 kilómetros del puerto, por lo general el maíz se transforma en proteínas, se transforma en animal, en biocombustibles, en industria, hay que transformarlo y además eso genera en los lugares que se transforma mucho arraigo, mucha mano de obra, es muy importante. Nosotros hicimos trabajos, el pasado en el Congreso Maicero, mostramos el impacto que tiene la transformación en las localidades donde se produce el maíz, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa visión, si no, bueno, se va a quedar circunscripta el área de crecimiento cerca de los puertos, la pampa húmeda, y todo el área, digamos, dejada del puerto es inviable, el maíz o los cultivos con el tema del flete. Entonces tenemos que tener esa visión de cambiarla y además gente que quiere trabajar, a eso me refiero, ¿no? Gente que esté dispuesta a crecer, invertir en el interior del país y a ver los beneficios que tiene toda esa transformación del maíz, no para exportarlo lejos del puerto, sino transformarlo en todo lo que hablamos antes. Creo que se puede hacer. Brasil lo está haciendo. Mato Grosso, hoy tuvimos también la suerte de viajar y ver el interior de Brasil. Hoy las ciudades son ciudades espectaculares, con un crecimiento, un desarrollo, autopistas, un nivel, de vida en esas localidades del interior que están a 2000 kilómetros del puerto. Pero ahí no se les ocurre en Mato Grosso llevar el maíz al puerto. Ahí Claro. hacen pollo, cerdo, hablaron, pareció una idea. Argentina tenía en 2015 5 plantas de etanol, Brasil tenía una. Hoy Brasil, ahora en 3 años, va a tener más de 40 plantas que están construidas o en funcionamiento construidas de etanol en base a caña de azúcar y a base de maíz. Bueno, hago un parate ahí, Fede, y te interrumpo. Elevar el corte, hablando de biocombustibles, en un mundo tan convulsionado con la guerra en Medio Oriente y con la escalada que tiene el petróleo y los vaivenes, los biocombustibles empiezan a jugar fuerte, ¿no? Allí también debe haber una decisión política para incentivar. Bueno, estamos trabajando mucho en eso, viendo hoy los beneficios, es una muy buena oportunidad. Además, porque hay gente que piensa que uno cuando hace etanol quema todo el maíz, el 50% vuelve como burlanda al sistema, esos productos que vuelven, y todas las naftas premium hoy se logran a base de la mezcla del corte, porque que el petróleo no tiene alto octanaje, y la vaca muerta tiene menos todavía, es un tema que tiene, entonces para lograr ese aumento de octanaje se lo mezcla con el etanol que tiene más octanaje, y de ahí salen todas las naftas premium. Tiene una ventaja también muy buena de ese punto de vista. Y bueno, Argentina hoy está exportando combustible de baja calidad e importando naftas refinadas. Eso no tiene sentido, hay que cambiar esa matriz. Además que se puede exportar más combustible, digamos, fósil, hoy con la demanda que tiene, si uno también puede aumentar más el corte. Si necesitamos una nueva ley y una visión más estratégica del efecto que tiene esa transformación en el interior, alrededor de se pone un clúster de tambos y feedlot. ¿Por qué? Porque está la burlanda, que es un producto que hay que comerlo rápido, porque si no hay que secarlo y es muy caro. Entonces, genera todo ese tema. Bueno, hace falta una política, como dije antes, un rumbo claro del sector y del país. Los brasileños lo lograron. Nosotros tenemos que tratar de hacer lo mismo acá. Por eso también digo de que el sector tiene responsabilidad de plantear esos proyectos productivos a la política y entre todos hacer un país como el que nos merecemos. Te llevo al sorgo, el otro gran cultivo que justamente agrupa Maizar entre sus filas. Qué noble que es, ¿eh? Porque en la mala no te va a dejar tirado nunca. En la buena a veces es ninguneado y dejado de lado. Pero qué noble, ¿eh? Sorgo es un cultivo que siempre decimos lo mismo, ¿no? No es un cultivo para maíz o sorgo, creo que entran los dos en la rotación, más en planteos mixtos, en lo cual ese rastrojo es muy bueno digamos, cuando uno tiene un planteo mixto ganadero. Tiene un tema también de que es un excelente cultivo que genera muchas raíces y es un muy buen mejorador de suelos, especialmente cuando uno tiene suelos degradados. Ocupa de ahí, tiene un mercado mucho más chico de exportación, eso es un tema, pero fíjate como también volvemos a lo mismo, ¿no? En Paraguay ya hay 2 plantas de etanol a base de sorgo y todo Epa, eso mirá.
hacer plantas de etanol a base de sorgo genera una necesidad de un volumen de hectáreas alrededor de las plantas muy importante de desarrollo. Así que, bueno, también es un cultivo que tiene mucho para crecer. En Argentina hacemos más o menos 10 millones de hectáreas de maíz entre consumo, silo y, digamos, grano, silo y para consumo directo. El sorgo es apenas 1 millón de hectáreas. Eh, es cierto que el único prácticamente mercado de exportación es China, el único Ujú. país que importa el sorgo, no solo para consumo humano, sino para consumo animal, sino también usan una bebida alcohólica muy común en China que se hace a base de sorgo, por eso tiene esa demanda alta de sorgo el país. Y bueno, creo que el sorgo hay que cambiar un poco la imagen del productor. Muchas veces el sorgo productor lo ponemos en lote bajo, como para que Claro. después rastrojo, con no poca tecnología. Hoy tenemos planteos de sorgo muy buenos, con rinde de 10 toneladas por hectárea, que son muy competitivos, pero nunca le damos la tecnología, la fertilización, el manejo que damos al maíz, al sorgo. Que si cambiamos un poco ese chip, podemos tener mucho mejor producción. Quita que muchas veces hoy el maíz tardío también es muy competitivo, también le saca un poco de mercado, pero creo que cada uno encaja en su lugar y como dijimos antes, ¿no? El éxito de un buen planteo agrícola es una buena rotación de cultivos, usa girasol, especialmente soja, trigo y cultivo de servicios, todo eso que se puede manejar para manejar un sistema productivo y el sorgo en eso encaja muy bien. Y bueno, estamos apostando a crecer. Hoy el sorgo con más tecnología, están estos sorgos, son tolerantes a los pulgones, los iGrow son sorgos también que tienen resistencia, digamos, se pueden usar para control de malezas, eh, midiocelinonas, como ahora salen también sulfonilureas, y está creciendo la biotecnología y el uso de manejo en ese cultivo, y todos esperamos a que también tenga su buen lugar en la rotación. Es un cultivo muy noble, como decías vos, y que crezca la producción de sorgo y la siembra de ese cultivo en Argentina. Federico, no te robo más tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí en este ciclo de podcast que hemos denominado Juan Agro. La verdad, de todo esto y más se va a hablar el 27 de mayo en el famoso Congreso de Maizar, siempre renombrado. Son una jornada de capacitación y conocimiento tremenda con el lema del potencial a los resultados. Ya se ha demostrado escala y capacidad, ahora es momento de transformar en fortaleza esa inversión, esa competitividad y con un crecimiento sostenido. Así que en esa línea, el 27 de mayo habrá muchos integrantes de la cadena y nosotros estaremos presentes. Así que te mando un abrazo grande y nos vemos en este gran evento. Los esperamos a todos y estamos armando un congreso muy interesante, así que ya sea por streaming o presencial, los esperamos a todos. Gracias. Gracias a vos.